Buenos días por la mañana. Hoy vamos a hablar de cómo hacer un retiro de escritura y cómo saber si tú necesitas hacer o quieres hacer, estás en el momento de hacer un retiro de escritura. Es si estás trabajando en un proyecto de escritura o quieres empezar uno y tienes la sensación o las ganas de estar un periodo de tiempo en el que tu foco central, el foco central de tu vida sea justamente la escritura o ese proyecto. Yo lo hago, por ejemplo, yo antes lo llamaba intensivos de escritura, pero lo he cambiado un poquito porque me gusta más la energía más femenina de un retiro que un intensivo que parece que sea como empujar las palabras a la página, ¿no? Y poner cuantas más palabras mejor en un periodo de tiempo corto. No es esta la vibe de mis retiros de escritura, sino que lo que quiero es que mi devoción por la escritura esos días sea lo más celebrado y lo más importante en mi agenda. Con lo cual, he cambiado esta palabra, pero básicamente yo antes lo hacía y lo sigo haciendo cuando empiezo, sobre todo cuando empiezo un nuevo proyecto. Me gusta que las primeras 15.000 palabras del proyecto, 10.000 palabras, sean fluidas y sean en un periodo de tiempo corto, porque si yo empiezo un proyecto y escribo 300 palabras, 1000 palabras, 800, 2000 y lo hago, estas como las primeras 10.000 palabras las hago en un periodo de 3 semanas, me cuesta muchísimo enterar dentro de la historia y dentro de la dinámica de escribir esa historia, con lo cual yo me he acostumbrado que siempre que empiezo un nuevo proyecto hago esto, siempre que empiezo un nuevo proyecto hago un retiro de escritura. Y hoy te quiero compartir el paso a paso de cómo tú puedes hacer tu propio retiro de escritura desde casa y que te sirva para centrarte y avanzar con tu proyecto creativo. Así que coge tu journal, coge boli y vamos a ello. Lo primero de todo es un paso a paso. Esto es un paso a paso, ¿vale? No tienes que hacer nada más que seguir estos pasos y tendrás todo preparado para hacer tu retiro de escritura. El primer paso de todo es la elección del proyecto. Si tienes varios proyectos en los que estás trabajando, hay que elegir cuál de ellos es el que vas a priorizar en este retiro, ¿vale? A cuál te vas a dedicar. Si estás empezando un proyecto, pues tienes que elegir conscientemente, voy a estar trabajando en este libro o en esta colección de poesía. No sirve al menos no considero que sirva mucho, voy a escribir mucho, pero sin decir de qué proyecto. Si tienes 5 proyectos abiertos porque eres como yo, que tienes más de un libro que estás escribiendo a la vez, no sirve de mucho porque vas a saltar de uno al otro. Cuando te falte la inspiración para uno vas a ir al otro y te vas a bloquear más a ti misma y al final puede ser muy caótico. Así que elige un proyecto para ese retiro y ese es el proyecto en el que vas a centrar tu atención, ¿vale? El segundo paso es encontrar tu objetivo para el retiro. Ahora, puede ser un objetivo de escribir X número de palabras, lo cual yo he hecho a veces, escribir las 10.000 primeras palabras o las 15.000 primeras palabras. Puede ser un objetivo de llegar a tal punto de la historia. Puede ser un objetivo de tiempo, como de quiero escribir X número de horas durante lo que dure el retiro. Sea lo que sea, o mi objetivo es desbloquearme. Yo a veces lo he hecho cuando estoy muy bloqueada, me cuesta escribir, no encuentro ideas para la historia, etc. Me gusta a veces hacer un pequeño intensivo normalmente corto, como de una semana o así, para decir, quiero desbloquearme. Entonces voy a escribir y escribir y escribir, aunque luego eso lo quite del libro porque tenga mala calidad, solamente como para desbloquearme, como volver a coger el ritmo de escribir, ¿vale? Tienes que encontrar tu propio objetivo, así que te invito a escribirlo en tu journal y también a dejarlo en comentarios para que nos animemos entre todas. ¿Cuál es tu objetivo? Puede ser a lo mejor terminar el libro si estás hacia el final y quieres ese último empujón, ¿vale? Tienes que pasarlo por tu filtro y decidir cuál es tu objetivo con este retiro. Después, lo que vas a hacer es a preparar todo lo que necesitas para hacer el retiro, porque lo que quieres es que cuando te pongas a hacer el retiro sea tan fácil que no tengas que pensar en nada aparte de escribir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hazte la pregunta de qué necesitas para llegar a ese objetivo que tú te has propuesto. Si te has propuesto escribir hasta X punto de tu historia, a lo mejor necesitas
hacer como esquemas muy detallados de lo que pasa en cada capítulo. O a lo mejor necesitas saber los puntos de inflexión, los plot twists que van a haber, para que todo vaya rodando hasta llegar a tal punto de la historia. O si es terminarlo, a lo mejor tienes que tener claro cómo quieres que termine el libro si todavía no lo tienes claro. O si va a ser ¿cómo se llama? Un libro autoconclusivo, o si es una serie. Si es una serie, ¿dónde lo vas a dejar y dónde va a estar el gancho para que se siga queriendo leer el resto de los libros, ¿vale? Pensar qué es lo que necesitas y luego prepararlo para tenerlo todo listo para cuando tú te pongas a hacer este retiro. Por ejemplo, algunas ideas. Tú todo esto vas a tener que pasarlo por tu filtro, saber si tú lo haces, si te funciona o no, y coger lo que te sirva y lo que no lo dejas ir, ¿vale? Pero un poquito, algunas ideas sería hacer un desglose de capítulos. Por ejemplo, tienes que tener al lado todos los apuntes de la novela, ya sean apuntes de referencias. Si es el tercer libro de una serie y tienes referencias de los primeros libros, pues eso hay que tenerlo ahí en la libreta bien claro, como todo limpio, para que tu cerebro no tenga que pensar en nada más que escribir durante los días que hagas el retiro, ¿vale? Tablero de Pinterest, si lo tienes hecho, tenerlo ahí presente. Te lo puedes imprimir, incluso te lo recomiendo para no perderte en Pinterest, no, imprimírtelo y ponerlo en la pared donde tengas el escritorio o en tu libreta, ¿vale? La playlist, si trabajas con música, tienes una playlist hecha ya para la novela, mientras escribes. Si no, pues créala. Si, por ejemplo, la tienes, pero la tienes en Spotify, descárgatela, no vaya a ser que un día no tengas wifi y no puedes escucharla, o que te pase algo y no puedes escucharla. Entonces, prepárate todo esto, ¿vale? Sé previsiva. Sí, sé previsiva para tenerlo todo bien puesto para cuando hagas el retiro. Después, hay también fichas. Si utilizas fichas para los personajes, lo que sea, pues todo esto también lo puedes tener preparado, ¿vale? Perdóname que me ponga cómoda, pero es que me duele mucho la espalda. Después, crear el horario del retiro y crear lo que será el retiro en sí. Es decir, hacerte las preguntas de ¿cuándo será el retiro? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo durará ese retiro? Yo, por ejemplo, los acostumbro a hacer yo los hago cortos, porque me gusta trabajar muchas horas y avanzar mucho en pocos días, y para mi vida y mi agenda es lo que funciona. Si tú tienes la capacidad de hacer y la oportunidad de hacer un retiro de un mes y con eso terminas toda la novela de principio a fin, maravilloso. Yo no tengo la capacidad ni mental ni de tiempo, de recursos de tiempo en mi vida en estos momentos, así que acostumbro a hacerlo o un fin de semana largo, que cojo viernes, sábado, domingo y lunes y hago intensivo así, o una semana entera, ¿vale? No acostumbro a hacer intensivos de más tiempo, retiros de más tiempo. También es cierto que hubo una vez que hice algo muy satisfactorio y que me funcionó muy bien para una novela que no tengo publicada todavía, que fue hacer retiros semanales los sábados y los domingos. Entonces fue durante 2 meses que no tenía vida social, básicamente, y si la tenía era entre semana, y los fines de semana no hacía absolutamente nada más que escribir. Entonces eran mini retiros dentro de mi semana, en los que avanzaba muchísimo, porque escribía a lo mejor 15.000 palabras cada fin de semana, porque me pasaba todo el día escribiendo. Entonces, decide qué tipo de retiro qué tipo de retiro quieres hacer. Te cuento un poquito algunas ideas y tú, la que te resuene como que va a funcionar mejor contigo, esa es probablemente la mejor para ti, ¿vale? Por ejemplo, retiro de fin de semana. Retiro de fin de semana, pero que dure unas cuantas semanas, unos cuantos meses. Retiro de una semana o retiro de 2 semanas. ¿Vale? Estas son las 4 opciones que te doy, elige una de estas 4 opciones. Si no sabes por dónde empezar, yo lo que te recomiendo es una semana. Una semana es suficiente tiempo para avanzar sin tener que pasarte 12 horas delante del ordenador, y una semana es suficiente tiempo también para disfrutar del retiro, porque al final lo que queremos es disfrutarlo. Así que esto es lo que yo te recomiendo, pero tú tienes que ajustarlo a tu realidad y a tu agenda, ¿vale? Pero esta es la primera pregunta. ¿Qué tipo de retiro será? Segunda pregunta, ¿cuándo será? ¿Vale? Ahora que ya sabes cuántos días van a ser,
dónde en tu agenda eso encaja, dónde en tu calendario eso encaja, márcalo y apunta retiro de escritora, retiro de escritura, retiro de escritor, lo que sea. Y eso ya está marcado en rojo y reservado para ti. Eso significa que, oye, vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, no, porque lo tengo reservado. Oye, ha salido una... no, porque lo tengo reservado, ¿vale? O sea, tienes que darle la misma prioridad que le darías a un retiro por el que has pagado. Esa es la clave, ¿vale? Le tienes que dar la misma prioridad y prepararte emocionalmente y mentalmente de la misma forma que lo harías para un retiro que has pagado. ¿De acuerdo? ¿Cuántas horas serán al día? Esto también es una pregunta que te tienes que hacer para prepararte para hacer este retiro. ¿Cuántas horas van a ser? ¿Va a ser por la mañana? 4 horas por la mañana. ¿O va a ser 4 horas por la mañana, luego 2 horas de descanso y luego 3 horas por la tarde? ¿O va a ser 6 horas y después ya día libre? ¿O va a ser solamente por la tarde? ¿O va a ser por la noche porque tú funcionas mejor, eres más como nocturna y funcionas mejor cuando el sol ya no está? Esto yo no lo podría hacer nunca en la vida porque yo soy hija del sol, pero yo, por ejemplo, mis retiros son levantarme hiper temprano, más temprano de lo que normalmente hago. Normalmente me levanto siempre a las 5:30, entre las 5 y 5:30, pues cuando hago retiros me gusta ser extra y me gusta hacerlo extra especial, entonces me gusta despertarme a las 4:15 o a las 4:30 y luego escribo hasta las 12 más o menos y luego me preparo la comida, como y me doy una siesta y me doy de descanso hasta las 3 más o menos y a las 3, 3:30 me vuelvo a poner a escribir hasta que me dé la cabeza, que normalmente es hasta las 6, no me da nunca para más. Ese es como mi tiempo de trabajo cuando hago los retiros o intensivos, pero sí que es cierto que para cada libro ha ido variando, así que esto es muy personal y también depende de la historia y lo que te esté pidiendo, ¿no? En cada momento. Entonces, pásalo por tu filtro, pero esta pregunta es importante que la tengas clara. ¿Cuántas horas serán al día? ¿Vale? Y si hay descansos, ¿cómo van a ser esos descansos? Yo te recomiendo que hagas descansos. Me parece una locura estar 4 horas escribiendo sin parar. Pero ¿dónde están los descansos? Eso lo tienes que elegir tú. Y qué tipo de descansos son, también lo tienes que elegir tú. Yo te puedo contar lo que yo hago, que es 50 minutos descanso, 50 minutos descanso, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo escribiendo 50 minutos no me canso. Yo me canso a la 1:30 o así de estar escribiendo. Entonces me quedo con las ganas de seguir escribiendo y tengo las suficientes ganas como para dejar el ordenador, salir al jardín, respirar aire fresco, prepararme un nuevo té, porque siempre escribo con un té o una infusión, a lo mejor comer algo, volver, ¿no? Al cabo de 10 minutos, un cuarto de hora que he tenido de descanso y sigo teniendo ganas de escribir. Antes era como, me pongo a escribir hasta que me canse, pero me cansaba a las 2 horas o a la 1:30 y luego me costaba muchísimo continuar por mucho que hiciera un descanso entonces, porque era como, ya no tengo la inspiración, ya no tengo las ganas. Así que un poco el consejo es, para antes de que te canses, haz un descanso y luego vuelve. Porque vas a volver a tener energía para hacer 50 minutos, volverás a parar antes de cansarte y luego podrás volver después del descanso, ¿vale? Es como engañar a tu cabecilla para tener más energía para seguir escribiendo. Es algo que a mí me funciona, pero cada persona le funciona de una manera diferente. Así que si es tu primer retiro, experimenta. Hay personas que tienen aguante de hacer 1:30 y luego descanso un poquito más largo, como de media hora, 3/4 de hora. Hay personas que no descansan en 4 horas, luego descansan 4 horas y luego escriben 4 horas más. Yo hago 50 minutos, descanso de 10-15 minutos, 50 minutos, descanso de 10-15 minutos y así normalmente, pues como he dicho antes, por la mañana y luego por la tarde hasta las 6 aproximadamente. Aunque ya digo que con cada libro cambia un poquito. Ahora, siguiente paso, preparar tu espacio. ¿Vas a preparar un rincón de tu casa? ¿O vas a decidir dónde van a ser esos retiros? Yo te recomiendo que sean en casa. Bueno, de hecho este vídeo es como hacer un retiro de escritura en casa. Pero si en casa hay mucho ruido, encuentra una cafetería que sea más o menos silenciosa o encuentra una biblioteca donde te sientas a gusto y puedes hacer tu retiro ahí, no hay ningún problema. Pero prepara ese espacio si es en casa, ¿vale? Y eso quiere decir, deja tu escritorio limpio. Limpio. Ponle unas flores frescas ahí y una vela.
prepara lo que te dé ganas de estar ahí sentada escribiendo. Vacía, yo te diría incluso, vacía el escritorio de tu ordenador, la pantalla de inicio, vacíalo, ponlo todo en una carpeta para que visualmente entres y solo haya el archivo de tu libro, ¿vale? Prepara ese espacio, prepáralo. Elige cuál es también, no te recomiendo que vayas cambiando de un sitio a otro. Elige el sitio donde va a suceder ese retiro, ¿vale? Después sería como preparar lo que vas a necesitar para hacer el retiro, pero no desde el aspecto que ya hemos hablado de lo que necesitas para escribir, sino lo que vas a necesitar tú como ser humana para sobrevivir a eso. Que va a ser, por ejemplo, prepararte como para que sea placentero, ¿no? Prepararte unas cuantas velas y tenerlas en el cajón para cuando se termine una ya tener la siguiente preparada. Comprarte tus infusiones preferidas o tus tés preferidos y tenerlos solamente para la semana del retiro. Comprar como premios, que le llamo yo, que a veces cuando me cuesta motivarme soy como una niña de 3 años y si escribo 50 minutos y luego tengo, no sé, una chuche, es que soy como una niña de 3 años, si sé que escribo 50 minutos y luego en el descanso me puedo comer una chuche, voy a escribir con muchas más ganas. Entonces, cosillas así. Esto ya va a depender de ti y de cómo funciones, pero los premios, que pueden ser una bebida o que puede ser algo de comer, un bombón, por ejemplo, cuando termines tu jornada completa de ese día, o yo qué sé, lo que sea, o incluso un premio para cuando termines todo el retiro, estilo, vale, pues si el retiro es de lunes a viernes o de domingo a viernes, pues el sábado, que sea un sábado que tengas un concierto, o que sea un sábado en el que me voy al cine, o me voy de compras, o me compro esa libreta que vi hace tiempo y que no me compré porque pensé que no la necesitaba, ¿no? Como tener algo que quieres o no, pues te va a motivar a hacer este retiro, aunque obviamente la motivación es el trabajar en tu proyecto. Sí que es cierto que como estos premios engañan mucho la mente y ayudan mucho a hacerlo de forma más motivada y más placentera también y a disfrutarlo mucho más. Después, un consejo que yo te doy es que cocines de antemano. Si el retiro dura 7 días, que prepares comidas para esos 7 días, al menos los desayunos. ¿Por qué? O que lo prepares a la noche anterior. ¿Por qué? Porque si te despiertas y has decidido empezar temprano por la mañana, no te va a dar tiempo de ponerte a cocinar. Y si te pones a preparar el desayuno, te va a desconcentrar, ¿no? Entonces, si sabes que eres de desayunar fuerte, que todo el mundo debería desayunar, pero si eres de desayunar fuerte, prepárate la comida el día anterior. Y ya está. El descanso del mediodía también, prepárate la comida. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestra cabeza esté centrada en ese proyecto. Igual que cuando tú vas a un retiro por el que has pagado, un retiro de yoga, un retiro de lo que sea, te cocinan y te lo traen, pues lo estamos haciendo de manera realista, low cost y en nuestra casa, y por lo tanto somos nosotras las cocineras que vamos a tomar esa responsabilidad y que nos vamos a cuidar de esta manera, ¿vale? Así que antes de empezar el retiro, el día anterior, 4 horas de estar cocinando y preparándote las comidas para el resto de la semana, y aunque sea en tuppers, y luego lo pones, lo calientas y lo comes y ya lo tienes preparado, para no tener que pensar. Si lo de preparar las cosas con antelación no te sirve, por el motivo que sea, puedes al menos hacerte un menú. Créate un menú para esa semana y que cuando sea tu momento de ir a comer, sepas exactamente qué es lo que tienes que preparar, ¿vale? Que no tengas que pensar, que comer, que no sé qué, que no sé quintos. Esto por varios motivos. Primer motivo, queremos estar bien alimentadas a pesar de estar como en el flujo creativo. Queremos porque muchas veces estar en el flujo creativo no sentimos el hambre, pero está ahí y nuestro cuerpo necesita ser alimentado, así que no podemos sacrificar esta parte por estar haciendo un retiro. Esto es muy importante. Y en segundo lugar, porque de esta manera, teniendo un menú, no tienes que pensar, no gastas energía pensando, sencillamente preparas eso, lo comes y sigues trabajando en tu novela, ¿vale? Y creo... no, todavía quedan algunas cosas. Vale, voy a ir un poquito más rápida porque me estoy enrollando un poquito. Ropa cómoda, pero que no sea el pijama, importante. Si quieres hacer este retiro en pijama, creo que no va a funcionar del todo porque tu cabeza
toma la comodidad del pijama y lo atribuye a dormir, ¿vale? Y queremos estar activas, así que ropa cómoda, no tejanos, ropa cómoda, que sea, no sé, un chándal o unos pantalones de lino, no sé, algo que sea cómodo para ti, que te guste, que te sientas bien, pero que no sea el pijama, importante. Después, puedes hacer, y esto es extra, pero puedes hacerlo, un uniforme para el retiro, que será como llevar siempre la misma gorra o llevar esta camiseta durante las horas que estás escribiendo o esta sudadera por encima de la ropa del día, algo que digas, vale, es que estoy en el retiro, ¿no? Y te ponga en el mood de retiro de escritura. Yo algo que me gusta hacer es llevar algo que me recuerde a el protagonista o la protagonista de la historia. A veces es un anillo, a veces es la ropa que me pongo, a veces es un colgante, lo que sea, pero eso me ayuda a entrar más adentro de la historia y es algo que me gusta hacer. Después, y esto es muy importante, avisar a tu gente cercana de que vas a estar haciendo este retiro y que no vas a estar disponible durante esos días, a no ser que sea por una emergencia. Porque de la misma manera que cuando tú te vas a un retiro por el que has pagado, no estás con el móvil, o estás con el móvil por las noches, pero no te pueden contactar a no ser que sea una emergencia, debería ser lo mismo. Y vas a tener que ponerte fuerte aquí, porque esos límites cuesta de respetar a veces desde fuera, porque no le dan tanta importancia como tú le das, pero es tu responsabilidad proteger esos límites, ¿vale? Así que ponlos. Si vives con gente, pon una señal en la habitación o en el sitio donde vayas a escribir. Pon una señal que ponga escritora trabajando. Yo tengo una que me hice yo misma y todas las mañanas la pongo en mi rutina de escritura matutina. Empiezo a escribir y antes de empezar a escribir pongo la señal y sé que nadie va a entrar, nadie me va a molestar, nadie me va a llamar, nadie, es como si yo no existiera, ¿vale? Durante ese rato que estoy escribiendo, eso es importante. Si vives con gente, pon una señal. Un consejo, o sea, es un consejo mío, es no consumir contenido de redes sociales durante esos días, esos 7 días. ¿Por qué? Porque así no cortas el flujo de la creatividad. Cuando consumes, cortas ese flujo, sobre todo en redes sociales. No te estoy diciendo no leas o no mires películas, no, te estoy diciendo, ya sabemos de lo que hablamos, de estar 3 horas en Instagram o media hora en TikTok. No, eso no te lo recomiendo. Tu cabeza centrada en la novela. Y mientras escribas, mis consejos, creo que esto ya sí que es lo último, sí. Mis consejos mientras estés escribiendo son los siguientes. Escribe con música y con un olor, que puede ser un spray o puede ser un incienso o puede ser una vela en concreto con un aroma en concreto. Y que esa playlist y que ese olor te recuerden a la historia. Yo como lo hago es cuando empiezo a planificar la historia y empiezo a hacer la lluvia de ideas y tal, ya elijo cuál va a ser la vela que voy a utilizar, cuál va a ser o el incienso y también cuál va a ser la playlist, y creo yo una playlist para eso, ¿vale? De esta manera me ayuda a entrar y conectar con la historia solo de sentir ese olor o solo de escuchar una canción de la playlist. Es un consejo, parece una chorrada, hazlo porque me vas a dar las gracias. Esto ya hemos hablado, hacer los descansos antes de cansarte de escribir. Y tener el móvil en modo avión mientras estás escribiendo y en un cajón si puede ser, ¿vale? En un cajón, porque como más lejos de ti esté, menos tentación vas a tener de cogerlo y distraerte. Sobre todo cuando la historia se ponga complicada o haya un capítulo más dificultoso que otro y te cueste un poquito más concentrarte o escribir. Y estos son los consejos para que puedas hacer tu retiro de escritura desde la comodidad de tu casa. Espero que te ayude este vídeo, espero que hagas el retiro y me encantará que me dejes en comentarios si tienes más consejos, si es algo que ya has hecho y si es algo que vas a probar. Me encantará que dejes en comentarios las fechas en las que vas a hacerlo, porque de esta manera es como que lo proclamas y hay más posibilidades de que realmente protejas esos días en tu calendario para hacer el retiro. Así que es como te estás ayudando a ti misma si comentas esto. Nada más, te mando un abrazo muy grande. Si no tienes mis libros y los quieres leer, te voy a dejar los links en la descripción para que puedas ir a comprarlos y apoyar mi trabajo. Y nada más, nos vemos por aquí muy pronto.
close.